Muy buenas, doctora. Mi nombre es José Luis Junes Paucar y voy a unirme a este análisis de este conversatorio sobre esta película que se nos ha dado a poder analizar, que es 12 hombres sin piedad, y que junto a mi compañera hemos podido abrir un poquito más este tema y poder sacar pinceladas para poder analizar. En primer lugar, quiero mencionar que, como ya lo ha ido narrando mi compañera, toda esta situación se da dentro de un entorno familiar muy violento, dentro de un entorno social también que no es en cierta forma el adecuado, ya que existe mucha violencia, robo, y que por esa vinculación es de una u otra forma también marginado dentro del juicio que se va a dar en esta película, ya que la posición de una parte de estos miembros del jurado, más que todo, también se basa en una parte de la situación social en la cual vive este menor. Quiero aquí mencionar que el menor pues ha sufrido violencia familiar desde muy pequeño, según los narran los hechos, y que eso también lo ha hecho tener un carácter demasiado tal vez violento y que podrían a simple vista hacerlo ver culpable. Ahora, esta situación para nuestro país, para nuestra sociedad, va enmarcada también a lo que nos menciona la ley 30364, que nos habla respecto a la violencia contra cualquier integrante del grupo familiar, ya sea por acción o por conducta que pueda causar la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico. Eso se puede dar de diferentes formas. Aquí estamos viendo una en específico, que es el maltrato tanto físico como psicológico hacia el menor de edad. Ahora, yéndonos al análisis de los hechos. Toda esta situación se suscita dentro de una noche en la cual pues sufre una gresca el padre con el hijo, como ya mencionó mi compañera. Y justamente el padre golpea al hijo, el muchacho se va molesto. Para ello el muchacho pues había obtenido un arma blanca, una navaja, un cuchillo, el cual pues supuestamente, según lo que menciona el vendedor, era única en su tipo. Era un arma que no tenía copia alguna. Pero acá viene la coincidencia que dentro de los que estaban en la sala, de los que eran jurados, deliberantes, justamente uno de ellos tiene un cuchillo similar, a lo cual pues se desbarata lo que decía pues el señor, que era único en su tipo el cuchillo, porque ahí podíamos demostrar de que había otra persona que también podía tener el mismo cuchillo. Entonces, en ese sentido, se van cayendo en cierta parte cositas que el abogado en sí del acusado no escarbó, como que no analizó, ya que no solamente en nuestro país, porque dentro de nuestro sistema jurídico no existe el tema de los jueces, perdón, que diga, de los jurados. En ese sentido, para nuestro actual sistema penal y jurídico, los abogados de oficio, porque el que estaba en defensa del menor era un abogado, del joven, era un abogado de oficio, y justamente este abogado de oficio, pues muchas veces, como no ven el caso trascendente, como no ven el caso relevante, y como a veces, muchas veces, son casos de muchos, simplemente lo dejan a la deriva. Es como que, bueno, ya, un caso más. Cuando en verdad aquí, en este sentido, no estamos hablando de un simple caso, estamos hablando de que una persona puede perder la vida producto de esta sentencia. Y simplemente pues no es tomarlo a la ligera. Entonces, analizando y observando estos puntos, vamos viendo de que ciertas cositas que el fiscal menciona, como que van como que cayendo. Ahora, también mencionan dentro de todo ello de que habían dos testigos, dos personas que habían podido
observar los hechos, no tanto el primer testigo que indicaba que vio la discusión del joven que había matado a su papá y que segundo después escuchó cómo caía el cuerpo. Eso lo menciona un anciano. Si bien es cierto, este anciano da un, un momento en el cual él supuestamente sale rumbo a la puerta para ver y como que dentro de la sala el análisis es cómo un anciano que tiene la pierna en cierta forma lastimada puede ir en 10 segundos a una puerta que está pues en una cierta distancia y que dentro de ellos en esa sala lo van corroborando, como que lo van analizando y dicen pues verdad, ¿no? O sea, las precisiones de decir, no, pues sí, en 10 segundos pude ir y hacerlo y como que no encaja. Y por otro lado, la señora, que también dice haberlo visto pues por los rieles, por los vagones del tren, y calculando los tiempos tampoco cae, tampoco precisa, ¿no? Y justamente también porque la señora, obviamente no había ido con lentes al juzgado, como ellos mencionan, por un tema de estética, pero un punto muy claro. Son pequeños detalles, pero que en un juicio en la cual se ve la vida de una persona son importantísimos, son trascendentales y esenciales, como decía la persona que estaba a favor de este muchacho. Eh, Era cortevista, entonces al ser cortevista, ¿cómo pudo ver en una distancia regular si era o no era? El anciano, ¿cómo pudo escuchar el ruido con el pasar de los trenes si el ruido es demasiado fuerte? Entonces, toda esta implicancia, toda esta situación hace de que entren en duda 11 miembros del jurado que ya tenían una decisión así clara, culpable porque es culpable, en poder deliberar y ir pudiendo como que cambiando esa idea de que, bueno, sí puede ser que no, porque no tiene nada que ver de que sea de un barrio pobre, no tiene nada que ver de que sea un muchachito que haya crecido pues con violencia con su padre, que haya crecido en un suburbio, o sea, no tiene nada que ver. Lo que aquí se tiene que analizar es el contexto en el cual se va a poder desarrollar todos los hechos. Referente a los testigos, puedo mencionar, poniendo dentro de ello un ejemplo contextual claro con nuestra realidad nacional, los derechos procesales del testigo, que se encuentran regulados dentro del artículo 163 del numeral 2 del Código Procesal Penal, que precisa lo siguiente. El testigo puede ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales podría surgir su responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque tampoco no se pueden simplemente sentar los testigos a decir algo que creyeron. Que creyeron. ¿Por qué? Porque como ya menciono, aquí estamos hablando de la vida de un joven. Porque iba a ser conducido a una cámara de gas, en la cual iba a terminar obviamente su vida. Estamos hablando justamente de una verdad, entre comillas, y que el menor, lo que diga, el joven, lo que él diga, pues era relevante. Entonces, ahí vienen ciertas implicancias. Ahora, referente a lo que mencionan las posturas de los jurados. Los jurados, en cierta parte, los 11 jurados que daban una postura recia, una postura contundente, una postura clara de que era culpable. Era culpable. Entonces, era como una situación contra la pared entre la persona que creía o tenía su duda de esta culpabilidad, que era José María Rodero, el cual decía que no estaba muy seguro, que no sabía si era inocente, no sabía si era culpable, porque siempre tenía esa suspicacia de saber si era o no era. Entonces, es aquí donde ellos dan sus posturas, pero muchas posturas sin sustento, sin fundamento. Como ya menciono, la mayoría hablaba de lo social, lo económico, de que era una persona que vivía en un barrio pues pobre, en un barrio que obviamente lo único que sacaba era gente así, de esa calaña, de esa calidad, y lo cual pues es dar un prejuicio,
contra la situación vulnerable que muchas personas pueden vivir. Y que en verdad no tiene fundamento, porque no porque seas de un barrio donde que roben, maten, donde que sean de lo peor, tú también tengas que ser de lo peor. Porque cada uno traza su vida, cada uno traza su destino muy diferente y cada uno decide qué hace y qué no hace sabiendo que está bien o está mal. Es por ello que esas posturas eran muy, muy blandas, o sea, no tenían sustento. Por otro lado, decían que los hechos eran claros por el arma que se encontró, que no tenía copia, pero que en fin se demostró que sí podía haber otras armas similares. Por los testigos, que en fin de cuentas tampoco eran precisiones claras, si lo que habían visto, si lo que habían caminado, si lo que habían ido, si lo que habían oído. O sea, eran puntos que el fiscal, si bien es cierto, los había puesto tajantemente para que pudiera haber una sentencia de por medio, que era la cámara de gas, pues iban cayendo como una torre de naipes, ya que el, el jurado José María Rodero va como que dando ciertas pinceladas para que puedan descubrir la verdad. No la verdad en su totalidad, pero la verdad que él creía en ese momento, no a 100% así cierta, pero sí lo que él sentía, en cierta forma. Ahora, estos argumentos que fueron relevantes para que este juicio se pudiese desarrollar, que las pruebas tienen que ser claras, como ya menciono, lo que decía José María Rodero. Otro de los testigos, que era Carlos Lemos, mencionaba de que hay una duda razonable dentro de todo ello con lo que se demostraba con los testigos y con lo que se demostraba con el tema de las pruebas. Lo que mencionaba Fernando Delgado, que era que la investigación se basaba en hechos que ahora para ellos, después de haberlo analizado, eran en cierta forma cuestionables. Y esa cuestión que se podía dar dentro de la situación era lo que hacía que fuera cayendo cada testimonio y cada hecho que había podido dar el fiscal. Ahora, si bien es cierto, ellos iban a dar en un principio un veredicto culpable, ahora, con los hechos, pues uno a uno empezó a entregar una cierta postura distinta a lo que ya había entregado en un inicio. Y esto fue lo que hizo de que al final no se diera una sentencia culpable de parte de ellos, o sea, no una sentencia, sino un veredicto del jurado como culpable, sino como una persona inocente. Ya que, como les digo, por cosas que uno pueda creer, imaginar o pensar, no se puede culpar a una persona. Si bien es cierto, debe haber una prueba clara, hechos claros. Ahora, no olvidemos que la presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no